Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la Iglesia San Sebastián. Esta noche entonces vamos a continuar con la introducción a los evangelios. La semana pasada la semana antipasada hablamos sobre el SIC del documento de Vaticano II, Dei Verbum, y esta semana pues entonces vamos a empezar con la introducción a los 4 evangelios. Pero, como siempre, antes de empezar, vamos entonces a hacer la oración para antes de empezar a leer la Biblia. Quizás en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, entonces vamos a esta noche, vamos entonces a continuar con la clase. Y aquí vamos a hacer la introducción a los 4 evangelios, como habíamos dicho, para entender un poco mejor, para poder sacarle lo más que podamos al evangelio. ¿Ok? Bueno, primero vamos a empezar a contestar unas preguntas básicas, las cuales nos van a ayudar a entender mucho mejor a los evangelios. La primera pregunta que vamos a contestar es sobre quién escribió los evangelios. Luego vamos a contestar esta noche cómo los evangelios están interrelacionados y cuándo fueron escritos. Y por último, vamos a contestar por qué fueron escritos. En base a estas preguntas es que vamos a dar la clase de esta noche. Fíjense que ninguna de estas preguntas se pueden contestar con seguridad, sino con diferentes niveles de probabilidad, ¿verdad? Porque verdaderamente no sabemos exactamente cuándo fue que se escribieron, no sabemos con seguridad la razón por qué fueron escritos, ¿verdad? Por lo tanto, veremos diferentes hipótesis que tratan de contestar esta pregunta. Y vamos entonces a empezar con la primera. ¿Quién escribió los evangelios? Bueno, muchas veces creemos y damos por sentado que creemos que quién escribió el evangelio. Pero los evangelios no identifican a sus autores. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos fueron nombres dados más tarde de que fueran escritos. Especialmente estos fueron dados en el segundo siglo, cuando varios grupos dentro de la iglesia estaban tratando de consolidar la autoridad de estos documentos. Por lo tanto, le pusieron los nombres de Mateo y Juan, por ejemplo, a estos documentos, ¿para qué? Para autenticar que vinieron de los apóstoles de Jesucristo. En la edad antigua, ¿verdad? En la edad de Jesucristo, no es como ahora que tenemos las leyes de autor, donde verdaderamente se trata de darle a las personas lo más, darle su, darle bastante, a la persona
la, la, el reconocimiento de autor, ¿verdad? En aquel entonces eso no era importante. Lo importante para las personas era llevar el mensaje. Por lo tanto, lo que había escrito Sutano o Menengano no era lo importante, sino que ese escrito fuera aceptado por las demás personas. Por lo tanto, era bastante común que se le diera nombre de personas que eran muy reconocidas, que tuvieran una altura que fuera reconocido por todas las personas, ¿verdad? Y por eso no solamente lo vemos en los evangelios, lo vemos en las cartas de San Pablo, donde muchas cartas de San Pablo fueron escritas por discípulos de él o otras personas que él evangelizó y que pues ellos pues entonces le dieron, filmaban como si fuera Pablo, ¿verdad? Pues eso es también lo que está pasando con los evangelios. Ninguno de los autores dicen que fueron testigos oculares, aunque los autores de Lucas y Juan aseguran que su narrativa es basada en testigos oculares. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, el autor asegura que él basó su escrito en el testimonio del discípulo amado, quien nosotros tradicionalmente se cree que era Juan, ¿verdad? La iglesia primitiva conserva muchas tradiciones acerca de los autores, pero es difícil saber cuán fidedignas son estas tradiciones. Esto significa que no debemos empezar nuestro estudio bíblico basándonos en estas tradiciones, ya que estas tradiciones son fuentes secundarias, ¿verdad? Sino que debemos basarnos en lo que el texto bíblico en sí nos dice. Nosotros podemos utilizar fuentes secundarias para ayudarnos, pero verdaderamente el texto bíblico es el que nos va a dar la información más fidedigna. Ahora, ¿cómo los evangelios están interrelacionados? Esa es la segunda gran pregunta que vamos a ver esta noche. Fíjense, este diagrama nos ayuda a entender cómo el evangelio están interrelacionados. Y lo vamos a utilizar por los próximos minutos, ¿verdad? Para ver cómo se relacionan unos con otros y las diferentes fuentes de las cuales los otros evangelios salen, ¿verdad? Los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son completamente diferentes a Juan. Juan no se relaciona con estos tres evangelios. Y eso lo vamos a ver más en detalle. Fíjense, no solamente estos cuatro evangelios que nosotros tenemos en nuestra Biblia, sino que hay muchos otros evangelios, ¿verdad? Por estos son los únicos autentificados por la tradición de la iglesia, de tener la conexión apostólica y aceptado en el canon. Fíjense que evangelio, la palabra evangelio, ¿qué significa? Significa la buena nueva. En el mundo antiguo, por ejemplo, los romanos utilizaban evangelio como la buena noticia que el emperador daba. Cuando un emperador ganaba una batalla, pues enviaba a alguien a la ciudad de vuelta, ¿verdad? Para que diera la noticia que él había ganado la batalla. Por eso ese era un evangelio. Cuando el emperador, su esposa daba a luz un hijo o una hija, entonces se daba la noticia de la buena nueva y ese era el evangelio. Por lo tanto, los escritores sagrados o agiógrafos, ¿verdad? Los evangelistas utilizaron la palabra evangelio para decir, en otras palabras, que el verdadero emperador
el nuevo emperador era Jesucristo. Por lo tanto, las noticias que venían de Jesucristo eran los evangelios, ¿verdad? Eran la buena nueva del emperador, no solamente del mundo, sino del universo, ¿verdad? Y eso es lo que significa la palabra evangelio, ¿verdad? Y, claro está, estos evangelios, estos 4 evangelios que nosotros tenemos en nuestra Biblia, la iglesia a través de los tiempos lo aceptó porque se veía claramente que eran escritos basados en la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Y por lo tanto fueron aceptados en el canon. El canon es una palabra que significa que viene del griego, que significa regla, ¿verdad? Que se mide. Por lo tanto, estos evangelios daban la medida, ¿verdad? Para ser utilizados en la liturgia de la iglesia, porque los escritos como las cartas de San Pablo, como los evangelios, básicamente fueron escritos ¿para qué? Para ser leídos a las comunidades. Y entonces eso era lo que se utilizaba en la liturgia. Por lo tanto, hay otros muchos evangelios apócrifos, pero que estos evangelios se nota que verdaderamente no estaban acorde con lo que los apóstoles habían enseñado y con la imagen y la persona de Jesucristo, ¿verdad? Un ejemplo, el Evangelio de Santo Tomás, ¿verdad? Que habla mucho de la niñez de Jesús. Y en uno de sus pasajes dice que el niño Jesús estaba jugando con otros niños y estos le hicieron una trastada a él y entonces él los cegó, ¿verdad? Y la Virgen María dijo, mira, no puede hacer eso, y entonces le devolvió la vista. Pues obviamente eso es algo que es incongruente, no va acorde con quién Jesucristo es, que es el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que Él es amor, ¿verdad? Por lo tanto, ese acto no va acorde con eso. Por lo tanto, pues, por eso el Evangelio de Santo Tomás no fue incluido en el canon de la Biblia, del Nuevo Testamento. Ahora, esto que acabamos de decir, esto no contesta cómo estos evangelios se relacionan entre sí. Es verdad que todos hablan del mismo individuo, de Jesús, ¿verdad? Y de su vida, y de su muerte, y de su resurrección, ¿verdad? Los 4 evangelios hablan también sobre la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Ese es uno de los temas que todos ellos, los 4 evangelios, tocan, ¿verdad? Como vemos, por ejemplo, Lucas y Mateo nos hablan de la niñez, ¿verdad? Del nacimiento de Cristo. Y los otros, Marcos y Juan, no nos hablan de ello, ¿verdad? Pero los 4 sí hablan de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de la muerte de Jesucristo es que viene nuestra salvación, ¿verdad? Nuestra redención. Tanto ese tema es común a los 4. Cuando miramos en más detalle, vemos que aunque tienen muchas similitudes, hay una diferencia bien marcada entre Juan y los demás evangelios. Por lo tanto, porque Mateo, Marco y Lucas comparten la misma trama, se les llama sinópticos. Estos son los evangelios sinópticos. Y sinóptico viene del griego, que significa tener la misma perspectiva o tener una visión de conjunto, ¿verdad? Por eso se le llama los evangelios sinópticos. Hay una relación mucho más cercana entre estos 3 evangelios, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, los que saben griego, yo no sé griego, ¿verdad? Pero dice que si miramos el texto griego, se ve que hay unas grandes porciones de estos escritos que usan las mismas palabras y el mismo orden de las palabras. Y uno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Verdad?
Hay mucha gente que escribe similar. Bueno, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en el griego, a diferencia del español, no tiene un orden determinado en sus oraciones. Por ejemplo, nuestro idioma tiene un sujeto, tiene un predicado, ¿verdad? Y tiene un orden, el cual uno sigue para poder comunicarse claramente. Pero el griego es un idioma que no tiene orden en sus oraciones. Usted puede utilizar las palabras en cualquier orden. ¿Por qué? Porque cada palabra, el terminal de la palabra le dice qué función está esa palabra haciendo en esta oración. Si esta palabra es un sujeto, si esta palabra es un predicado, ¿verdad? Si esta palabra es un nombre, si es un verbo, el final de la palabra le dice, por lo tanto, usted puede poner las palabras en cualquier orden, porque el final de la palabra le dice qué es lo cómo esa palabra se puede utilizar en esa oración, ¿verdad? Al griego ser de esa manera, cuando las personas escriben, es extremadamente raro que alguien escriba una oración igual que la otra persona. ¿Verdad? Por lo tanto, no es común que un autor use el mismo orden de las palabras en una oración que el otro. Por lo tanto, esto prueba que los autores tenían una fuente común, porque en el Evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas, de Mateo y de Lucas hay porciones que son idénticas a Marcos. Párrafos enteros, historias enteras, son idénticas en el griego, las mismas palabras, la misma secuencia. Por lo tanto, ¿qué nos dice eso? Que el autor tomó esa porción de este escrito, sea Marco, Mateo, Lucas, y lo escribió verbatim, sin cambiarlo, ¿verdad? Por eso entonces que sabemos que hay una fuente común de estos evangelios. Y no es que Marcos y Mateo se conocieran, ¿verdad? Uno se conoce con otra persona y habla y tiene la misma idea y escribe. Es que los textos de Marcos lo encontramos, como dije anteriormente, verbatim en el Evangelio de Mateo. Un ejemplo. Por lo tanto, al haber 3 evangelios, imagínense, se pueden multiplicar las hipótesis sobre cuál es el original, porque puede ser que haya sido Marco y estos se hayan copiado de Marco, como puede ser que Mateo haya sido el original y Marco y Lucas se copiaran de él, o que Lucas hubiese sido el original y Marco y Mateo se copiaran de él. O sea que no hay con certeza cuál fue el original. Y por lo tanto hay mucha hipótesis tratando de explicar la interrelación de estos evangelios, de estos evangelios sinópticos. Ahora, debido al hecho que hay una dependencia de un texto al otro, entonces podemos discernir la intención que tiene el autor al escribir el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Si recordamos en Dei Verbum, como lo discutimos hace 2 semanas atrás, la pregunta sobre la intención del autor es importantísima. ¿Para qué? Para poder interpretar el texto correctamente. Y esta dependencia que tienen estos evangelios nos ayudan a discernir cuál era la intención que este autor estaba escribiendo. Y eso lo vamos a ver un poquito más en detalle. Claro está, hay muchas hipótesis, pero como siempre hay una hipótesis que es dominante, que es la que la mayor parte de los eruditos aceptan. La hipótesis dominante es que Marcos es la fuente para Mateo y Lucas. O sea que Mateo y Lucas se copiaron de Marcos el orden y muchos de los historias y párrafos lo copiaron idénticamente, ¿verdad? Por lo tanto, entonces podemos ver cómo Mateo y Lucas usan esa fuente, ¿verdad?
Y eso nos ayuda a discernir cuál era lo que el autor, la intención del autor. Si nos preguntamos por qué Mateo y Lucas usaron esa porción de Marcos y por qué ignoraron esta otra, es porque le quieren dar más énfasis a esta sección, a esta idea, a esta visión de Cristo, a estas enseñanzas de Cristo. Por lo tanto, la intención de él para esta comunidad es X o Y, ¿verdad? Así es como nos ayuda el poder ver que cada autor tomó parte de uno y del otro. Como dije, hay otra hipótesis sobre la intergeneración de los evangelios sinópticos. Pero vamos a utilizar esta fuente que es de las dos, se llama la hipótesis de las dos fuentes, ¿verdad? Si nosotros utilizamos esta hipótesis, que es la más aceptada, de las dos fuentes, Marcos y la fuente Q, de la cual vamos a hablar un poquito en adelante, pues entonces tenemos que obviamente asumir que Mateo y Lucas fueron escritos más tarde. Eso nos ayuda entonces a contestar parte de la primera pregunta que hablamos de cuándo fueron escritos los evangelios, ¿verdad? Tenemos esa relación. Al estos dos también ser más extensos, Lucas y Mateo tienen muchos más capítulos, Marcos es mucho más corto, ¿verdad? Por lo tanto, eso es otra razón por la cual esta hipótesis es bastante aceptada, porque esto tiene muchas otras historias que Marcos no tiene, ¿verdad? Ahora, si eliminamos de Mateo y de Lucas todo lo que viene de Marcos, hay porciones que son idénticas tanto en Mateo como en Lucas. Repito, si eliminamos todo lo que Mateo y Lucas tomaron de Marcos, todavía hay cosas que son idénticas uno al otro. Sobre todo, esto lo vemos en los dichos de Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, Mateo y Lucas tienen otra fuente, además de Marcos. Eso es lo que llamamos la fuente Q, ¿verdad? Porque al uno eliminar todo lo que hay de Marcos en Mateo y Lucas, y si hay todavía cosas que son idénticas, pues entonces tienen que venir de otra fuente. Y eso es lógica, ¿verdad? Eso no nos queda la duda. Ahora, los eruditos bíblicos se refieren a esta fuente como Q. ¿Por qué? Porque viene del alemán quelle, que significa fuente, ¿verdad? Y la razón es porque los eruditos que han desarrollado estas teorías en los años 1800 eran alemanes. Los alemanes y los franceses han sido los dos grupos de eruditos que han escrito más sobre la Biblia, interpretación de la Biblia en el tiempo moderno, ¿verdad? Por eso un estudioso de la Biblia, además de saber hebreo antiguo, griego antiguo, pues también tiene que saber alemán y francés, porque muchos de los escritos modernos son en alemán y en francés. Y los alemanes, como fueron los que desarrollaron esta teoría, pues le dieron el nombre de Q. No con mucha imaginación, ¿verdad? Pero bueno, fuente es lo que deviene ahí. Ejemplos de esta fuente. Pues mire, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro solamente se encuentra ¿dónde? En Lucas y en Mateo. No se encuentra en Marcos. Y los dichos de Jesús y Juan el Bautista, que se ven después del capítulo 3 en adelante, también se ven en Mateo y en Lucas, pero no en Marcos. Por lo tanto, el Padre Nuestro y estos dichos y conversaciones de Jesús y Juan tienen que haber venido de una fuente aparte. Esta fuente Q no quiere decir que sea un libro que alguien escribió. Puede haber sido una fuente de diferentes libros. Puede haber una fuente de una tradición más escrito. O sea, no se sabe exactamente cómo era esta fuente de Q, ¿verdad? En el caso de Marcos, pues obviamente tenemos un escrito, ¿verdad? Que está un libro con unos capítulos ya bien formados y lo tenemos. Por lo tanto, esta fuente Q se perdió, no se ha encontrado, pero se sabe por estas razones
que definitivamente existió una fuente, que es el que le damos hoy en día el nombre de Q, ¿verdad? Ahora, hay material en Mateo que no se encuentra ni en Marcos ni en Lucas. Por lo tanto, Mateo tuvo que haber tenido una fuente aparte, ¿verdad? Tiene que haber tenido su propia fuente que no fue ni vino de Marcos, ni vino de la fuente Q, ni vino de Lucas, ¿verdad? Asimismo, Lucas también tiene historia, como por ejemplo en la parábola del hijo pródigo, que solamente se encuentra en Lucas, ¿verdad? Pues que obviamente la sacó de otra tradición, de otra fuente. Por lo tanto, a esas fuentes que son únicas para Mateo le llamamos M. Y las fuentes que son únicas para Lucas le llamamos L, ¿verdad? Por lo tanto, esas son las fuentes de las cuales salieron estos evangelios. Y el ejemplo mayor que tenemos aquí son las historias del nacimiento de Jesús. Mateo tiene la historia, el único que nos habla de los Reyes Magos, ¿verdad? Y Lucas le da un énfasis inmenso a la Virgen María, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que las historias del nacimiento de Jesús tienen un énfasis diferente en cada uno de ellos y cada uno de ellos son únicas para ellos. La historia de Mateo del nacimiento de Jesús es única y no la encontramos ni en Marcos ni en Lucas. Y las de Lucas solamente la encontramos en Lucas, ¿verdad? Por lo tanto, esos ejemplos de este material que no vino de ninguna de las fuentes, ni de Marcos ni de Q. Definitivamente, una cosa que tenemos claro es que no hay una correlación entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Juan es, como dicen, harina a otro costal. En Juan no hay nada que se relacione a los sinópticos. Los sinópticos tienen una espina dorsal que vamos a verla en la próxima clase. Muy interesante de cómo se desarrollan los sinópticos. Y los tres tienen la misma patrón de desarrollo, la misma trama. Juan tiene una trama completamente diferente. Una trama que en vez de ser lineal, como son los sinópticos, es una trama circular. Y eso lo vamos a ver durante nuestro estudio de estos evangelios. Por lo tanto, pues Juan fue definitivamente de otra tradición, de otra comunidad, nació de otra comunidad, ¿verdad? Diferente a los sinópticos. Este diagrama que hemos visto aquí, con sus líneas, es básicamente un mapa conceptual de la relación entre los evangelios, que solamente nos ayuda a visualizar esta relación, ¿verdad? Como dije anteriormente, hay otras teorías, y si uno estudia un poquito más, hay diagramas que son mucho más complicados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todo el mundo está 100% de acuerdo con esta explicación. Hay cosas que no encajan unas con otras, pero aún los que están en contra o no están 100% de acuerdo con esta hipótesis, sí reconocen que es la hipótesis que explica mejor la relación entre los evangelios, ¿verdad? Y es por eso que como nosotros vamos a seguir esta hipótesis de las dos fuentes, en este estudio bíblico nosotros vamos a empezar estudiando a Marcos. Va a ser el primer evangelio que vamos a empezar, ¿verdad? Para que lo tengamos de ejemplo y lo tengamos de base para cuando entonces vayamos a estudiar a Mateo y a Lucas, podamos entonces ver a Marco en ellos, ¿verdad? Y por esa razón, entonces vamos a empezar eventualmente con Marcos. Ahora, la próxima pregunta que tenemos que contestar. ¿Cuándo los evangelios fueron escritos? ¿Verdad? Pues fíjense,
Debido a que los evangelistas no proveen información respecto a cuando escribieron los evangelios, solamente podemos especular las fechas aproximadas. Un indicador relativo de la cronología es el uso aparente de Marcos por Mateo y Lucas como su fuente, que fue lo que discutimos anteriormente. Si utilizamos la hipótesis de que Marcos fue la fuente de Mateo y Lucas, pues por ende, sabemos que Mateo y Lucas fueron escritos posterior a Marcos. No sabemos cuándo Juan escribió su evangelio, pero lo más probable es que haya sido más tarde que los sinópticos. Otro indicador indirecto es la preocupación de los evangelistas con la destrucción del templo, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Cuando los romanos, esto fue la conclusión de una revuelta que duró por 6 años, empezó en el 64 y acabó en el 70, de los judíos contra los romanos, ¿verdad? Y pues cuando los romanos conquistaron Jerusalén, destruyeron el templo y vamos a ver cuán traumático fue esto para los judíos. Y también quemaron la ciudad y destruyeron las murallas. Y entonces ahí definitivamente prohibieron que ningún judío viviera en Jerusalén. Y entonces ahí vemos que entonces trajeron otras comunidades, que es lo que vemos hoy en día, porque los palestinos pues reclaman Jerusalén como su ciudad, como su capital, ¿verdad? Pues del tiempo de los romanos, pero los judíos pues obviamente estaban mucho antes que ellos. Ahora, debido al hecho de que estos autores, sobre todo Lucas y Juan, estaban interesados en que su narración y su teología estuvieran entrelazando la historia de Jesús con la destrucción del templo, se puede plantear la hipótesis de que estos evangelios fueron escritos con una fecha posterior y cercana a este evento tan traumático para los judíos, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿cómo sabemos que ellos no estaban, Juan y Lucas, repitiendo fuentes tradicionales sobre Jesús antes de la destrucción del templo? ¿Y cómo sabemos que este es un evento que se puede tomar como punto de partida para determinar si fueron escritos antes o después? Bueno, la respuesta la tenemos porque el primer evangelista, y lo pongo entre comillas, ¿verdad? Porque Pablo no escribió un evangelio, pero sí fue un evangelista por el hecho de llevar la buena nueva a los gentiles, ¿verdad? Fue San Pablo. Y sus cartas proveen las reflexiones cristianas más tempranas sobre el significado de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La primera carta que sabemos que se escribió San Pablo fue la primera carta a los tesalonicenses, que fue escrita alrededor del año 56, más o menos. Dependiendo de quién usted lea, le puede decir que 54, 58, pero más o menos 56, ¿verdad? Por tanto, sabemos que en ese entonces fue que se escribió estas cartas. Y en todas sus cartas, Pablo, ¿verdad? Habla sobre Cristo, habla sobre su vida, sobre su muerte, su resurrección. Pero Pablo no exhibe ningún interés en relacionar a Jesús con el templo en Jerusalén. Y menos aún que el templo fuera destruido. Obviamente, Pablo murió mucho antes de la destrucción del templo. Pablo murió en el año 62 más o menos. Otra vez, depende de quién usted lea, pero es una fecha que la mayor parte de los eruditos están de acuerdo, en el año 62, y no fue hasta el año 70 que entonces el templo fue destruido. Por lo tanto, sabemos que Pablo, ¿verdad? Pues en su escrito, como esto no había ocurrido, no tenía ningún interés en relacionar a Jesús con el templo. Como vemos, hay evidencia indirecta pero sustancial de que este evento catastrófico influyó la manera en que los autores contaban la historia de Jesucristo.
¿Y por qué este evento fue tan catastrófico? Bueno, el templo de Jerusalén no era solamente un templo para los judíos. Si nosotros combinamos el Vaticano con las Torres Gemelas, con la Casa Blanca, con el Taj Mahal y cualquier otro centro cultural, político, religioso del mundo, pues todo eso era el templo para los judíos. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén estaba la presencia de Dios. Ahí era que habitaba Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Y por eso los evangelistas le dieron a este evento, ¿verdad?, tanta importancia, ¿verdad? En otras palabras, el templo era el sacramento arquitectónico de la soberanía de Dios sobre el mundo y toda la creación. Esto es una maqueta de cómo será el templo, ¿verdad? Y el templo estaba dividido en diferentes áreas donde podían estar solamente los gentiles, los que no eran judíos. Después un área que podían estar todo el mundo, menos las mujeres podían llegar hasta cierto punto y después no podían pasar. Y eventualmente aquí, que era el santo de los santos, era donde estaba, no en el tiempo de Jesús, ¿verdad?, pero en el tiempo antes de la primera destrucción del templo, que fue en el 586, estaba el Arca de la Alianza, ¿verdad? Y aquí solamente podía entrar el sumo sacerdote. Por lo tanto, aquí era que estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, esto era, decimos, un sacramento arquitectónico. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un símbolo que nos dirige hacia algo, que nos señala a algo, ¿verdad? Por lo tanto, este templo no estaba señalando a la soberanía de Dios, a que Dios era el rey de Israel, era el rey del mundo y de toda la creación. Era el soberano, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se destruyó el templo, eso fue una pérdida no solamente física, monetaria, política, religiosa, era el corazón de toda la cultura judía. Eso era lo que era el templo. Por eso todos los judíos tenían que ir al templo todos los años si podían, y por lo menos una vez en su vida ir a visitar el templo, ¿verdad?, que era donde se ofrecían los sacrificios a Dios. Por lo tanto, el mensaje central de Marcos, Mateo y Lucas es la soberanía de Dios. Por eso, las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Marcos nos dice: el reino de Dios está al llegar, ¿verdad? ¿Cierto? Es el mensaje central de estos evangelios sinópticos. Pero fíjense que tenemos el contraste de Jesucristo, que declara que el reino de Dios está cerca, y unos años después, el símbolo más grande del poder de Dios es destruido por los enemigos de Dios, los romanos. ¿Cómo nos explicamos eso, verdad? ¿Cómo puede ser esto que Jesús trae buenas nuevas cuando el templo fue destruido, verdad? Por eso es que Lucas y Juan entrelazan el templo a Jesucristo bien claramente, porque, como vamos a ver más tarde, el nuevo templo es Jesucristo en sí, ¿verdad? Y el templo antiguo, pues, no es donde la presencia de Dios estaba, sino donde Jesucristo es Dios y es el nuevo templo, ¿verdad? Por eso Jesucristo dice en el Evangelio: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, ¿verdad? Y no se refería al templo físico, sino se refería a su cuerpo, ¿verdad? Finalmente, para ayudarnos a cuando estos fueron escritos, los evangelios, se asume que el Evangelio de San Juan fue escrito antes de la muerte del discípulo amado. Y esto nos lo dice el capítulo 21, ¿verdad? Donde se usa al discípulo amado, ¿verdad?
Y no sabemos exactamente cuándo Juan murió, pero se cree que fue al final del primer siglo y algunos eruditos dicen que hasta principios del segundo siglo. O sea que por lo tanto este Evangelio de Juan fue el último que se escribió. Fíjense, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que los evangelistas escribieron, pues, sacándolo ya de su memoria o recuerdos, ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares o ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan, ¿verdad? Eso lo encontramos en Lucas, en el primer capítulo, y nos dice el Catecismo de la Iglesia. O sea que no fue algo que cuando Cristo estaba hablando, alguien estaba copiando ahí, ¿verdad? Palabra por palabra lo que Cristo estaba diciendo, sino que fue escrito, obviamente, muchas décadas después. Ahora, se pueden distinguir tres momentos en la redacción de los evangelios. El primer momento es la vida y las enseñanzas de Jesús. Obviamente los evangelios son basados en la vida y en lo que Jesús enseñó durante sus 3 años de ministerio, ¿verdad? Porque Jesucristo vivió 33 años, 30 estuvo sujeto a sus padres y su vida privada, y los últimos 3 años fue donde dio su enseñanza y predicó, hizo sus milagros, ¿verdad? En la segunda momento de redacción es la predicación apostólica, y eso lo podemos ver más o menos del año 30 al 60 después de Cristo. Durante esta predicación apostólica, aquí el Espíritu Santo fue quien les iluminó, ¿verdad? Y les dio una nueva perspectiva. Cuando vemos que el Espíritu Santo viene el día de Pentecostés y ellos estaban encejados por miedo a los judíos, y después que el Espíritu Santo les llegó a ellos, ya no tenían miedo, y Pedro salió y fue la primera prédica que él dio, la primera homilía, y convirtió a miles de personas, ¿verdad? Por lo tanto, este Espíritu Santo les dio a ellos una nueva perspectiva. Entonces ellos pudieron entender muchas de las cosas que Jesús había enseñado y que en el momento que la oyeron no las entendían, ¿verdad? Y entonces, pues, esta predicación apostólica está basada, el Espíritu fue la llama que empezó, que les dio la fuerza, les dio el entendimiento para que ellos pudieran predicar. Y no solamente para los judíos, sino que ellos adaptaron el mensaje para los gentiles, ¿verdad? Así como Pablo nos dice en sus cartas que él se hizo todo para todos, ¿verdad? Por lo tanto, durante este periodo de redacción, pues él más bien la parte oral, ¿verdad? Donde los apóstoles estaban predicando. Y la tercera es cuando hubo la redacción de los evangelios, que fue ya de los años 60 a los años 90, ¿verdad? Ante la desaparición de los apóstoles, los cristianos empezaron a poner por escrito su predicación. ¿Por qué? Porque ya se habían ido los oráculos, se habían ido los que habían vivido con Cristo, habían escuchado de Cristo a primera mano toda la enseñanza. Por lo tanto, al ellos ir muriendo, ¿verdad? Pues entonces los cristianos dijeron, bueno, todo eso que ellos nos enseñaron, dejemos ponerlo por escrito para las generaciones futuras, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los cristianos? Pues primero reunieron el material, ¿verdad? Después tomaron en consideración su audiencia. Estos autores de los evangelios. Y entonces vemos que cada evangelio, ellos acentuaron uno u otro rasgos de las enseñanzas, ¿verdad? Vemos en Lucas, por ejemplo, que le da mucha importancia al rol de la mujer en la vida de Jesucristo, ¿verdad? Vemos cómo Mateo le da mucha importancia al Antiguo Testamento, y como estaba escribiendo para una audiencia judía, pues da muchas citas del Antiguo Testamento,
y así por el estilo, vemos, ¿verdad? Y muchas veces ellos explicaron mucho más, le dieron lo que era un poco confuso, ¿verdad? Y por eso vemos en muchos de los evangelios que se dan muchas explicaciones mucho más amplias en ciertos temas que otros. Por lo tanto, nosotros podemos ver que los evangelistas no fueron simplemente recopiladores de la transmisión apostólica, sino que fueron verdaderos autores, porque ellos tuvieron que hacer todo este trabajo para escribir los evangelios como los vemos hoy en día, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ellos escribieron los evangelios? Bueno, Lucas nos dice, en su primer capítulo, dice que escribió para un hombre llamado Teófilo, ¿verdad? No solamente Lucas escribió no solamente el evangelio, o sea, el autor de Lucas no solamente escribió el evangelio según San Lucas, sino que también escribió los Hechos de los Apóstoles. Antes esto era un solo libro y después entonces fue dividido. Los Hechos de los Apóstoles, pues, como veremos eventualmente cuando lleguemos a estudiar los Hechos de los Apóstoles, pues es la historia de la iglesia y se divide en dos partes. Los primeros 9 a 10 capítulos son sobre Pedro y el resto es sobre Pablo, ¿verdad? Y aparentemente Teófilo era un hombre adinerado que patrocinó los escritos de Lucas y de los Hechos, ¿verdad? Porque en aquel entonces no es como ahora que uno podía coger una computadora y escribirlo, sino que el escribir el papel que se utilizaba o el cuero que se utilizaba, que era más bien un cuero que se escribía, era algo que era caro, muy caro. Y verdaderamente, pues muchas veces había que un escriba era el que la persona dictaba y el escriba escribía, ¿verdad? Lo que la persona estaba hecho y tenía que redactarlo. Por lo tanto, todo eso tomaba tiempo, tomaba medios económicos que la mayor parte de las personas de aquel entonces no tenían. Lucas dice que le está escribiendo para que tenga la certeza de las enseñanzas recibidas, ¿verdad? Por lo tanto, Teófilo no sabemos si era cristiano, ya se había bautizado, o si no que era un neófito, que estaba empezando, un catecúmeno que estaba empezando a estudiar sobre lo que Cristo enseñó para entonces después ser bautizado. O sea, no se sabe una cosa o la otra, pero sí, una cosa interesante es que muchos eruditos dicen que Teófilo no era una persona. Muchos eruditos dicen que Teófilo es un nombre. Si usted divide Teófilo en el griego, Teo viene de la raíz Dios y Filo viene de la raíz de amar. Por lo tanto, el nombre Teófilo es el que ama a Dios. Por lo tanto, muchos eruditos dicen que todo eso él utilizó el nombre Teófilo para verdaderamente escribirlo para todo aquel que amaba a Dios, ¿verdad? Eso es una interpretación, claro, no se sabe con seguridad. Marcos se dirige directamente al lector, ¿verdad? Pero no identifica, tampoco Mateo identifica al lector a quien le está escribiendo. Y se cree que básicamente es porque eran escritos para grupos de personas, no para individuos, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente, estos escritos de los evangelios se cree que eran dirigidos a una comunidad y entonces la comunidad los leía en su asamblea, en su misa, ¿verdad? Así como nosotros hoy en día también lo hacemos. Por lo tanto, pues no están dirigidos a nadie en específico, Marcos ni Mateo. El autor de Juan explica que estos signos o milagros han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo el ungido, ¿verdad? El Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y eso nos dice en el capítulo 20, versículo 31 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Esa es la razón que nos da el autor de Juan, ¿verdad?
Por eso decimos que el Evangelio según San Juan, ¿verdad? El Evangelio según San Marcos, según San Mateo, según San Lucas. Por lo tanto, vemos aquí que no solamente hay un interés histórico en eso que escribió Juan, ¿verdad? El autor de Juan. No es solamente un interés histórico en Jesús, pero un interés espiritual. Porque al escuchar esta historia, se supone que nos induzca a creer en Jesús. Y esto nos explica el motivo del autor, ¿verdad? Fíjense cómo dice la cita anterior. Dice, para que estos signos o milagros, así como Juan llama a los milagros de Jesús, signos, han sido escritos para que creáis en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que es es el motivo del autor, no solamente decirnos la historia, sino que al nosotros leer la historia, creamos en Jesús y al creer en Jesús, entonces tengamos vida eterna. Es el interés espiritual del autor de Juan. Fíjense que la mayoría de los eruditos bíblicos creen que los evangelios, como habíamos dicho, fueron escritos para una comunidad cristiana en específico, no para los cristianos en general, ¿verdad? Como nosotros tenemos la imagen o la idea hoy en día. Nosotros básicamente leemos estos evangelios como parte del canon universal cristiano y por lo tanto pensamos como si hubieran sido escritos para nosotros como cristianos, ¿verdad? Pero sin embargo fueron escritos específicamente para una comunidad en específico, ¿verdad? Pero la diferencia entre los 4 evangelios son, y esto lo sabemos, son el resultado de las necesidades específicas de comunidades cristianas, ¿verdad? O sea, por eso sabemos que no fueron escritas para todos los cristianos en general, sino para estas comunidades cristianas. Claro está que lo que le enseñan a estas comunidades cristianas también no son de beneficio para nosotros y son para que como dice el autor del Evangelio a Juan, para que nosotros conozcamos a Jesús y al creer en Él tengamos vida eterna, ¿verdad? Y esa es la razón principal por qué los evangelios fueron escritos. Por lo tanto, no podemos saber con seguridad qué comunidades fueron a las que ellos le escribieron. Si fue a la comunidad de Corintios, de Éfeso, de Jerusalén, ¿verdad? Así como Pablo la dirige directamente a una ciudad en específico. Pero sí podemos especular cuáles fueron. Y solamente lo podemos especular basándonos en lo que se dice de ellas en el texto, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y con esto damos por terminada nuestra clase de esta noche. ¿Okay? Y entonces el próximo fin de semana, la próxima semana, vamos entonces a empezar con el Evangelio de San Marcos. Como explicamos, porque pues, la teoría de las dos fuentes pone a Marcos como que es la fuente de Mateo y Lucas. Por lo tanto, vamos a empezar el Evangelio de San Marcos. Bueno, pues entonces, que Dios me los bendiga y que tengan una buena semana y vamos entonces a acabar con la oración para finalizar nuestra clase. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.